Buenas noches, aula 74. Bienvenidos a clase. Hoy día tenemos, como ya indica la semana 19, repaso, ¿no? Tenemos un conjunto de ítems que iremos resolviéndolo uno por uno y, claro, está dando la respectiva clave, ¿no? O solución. Bien, a ver, veamos si tenemos ya todo. Los PPTs están, el volumen de voz, si hay algún problema, a ver, cuanto a la voz, ¿me escuchan? Les agradecería por el chat responderme. Si no, el señor auxiliar, cualquier indicación, ¿no? Que no esté bien. Bien, entonces empezamos pues nuestro repaso. Tenemos ya el primer ítem, ¿no? Que se ha propuesto. A ver, la pantalla. Un momento. Ahí está. Bien. A ver, este es el ítem. Tenemos luego las respectivas claves que son 5, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, a ver, una breve lectura del ítem, del planteamiento del ítem, y tenemos las claves y a continuación procedo ¿no? al comentario. Sí, va a ser la metodología. Entonces, podemos ya empezar. Bueno, empecemos pues por el primer ítem, ¿no? Siempre una sugerencia al dar la lectura del ítem o de la pregunta, como suele decirse, en la lectura siempre es bueno contextualizarlo o ver de qué área o de qué tema de la filosofía, ¿no? Se refiere la pregunta, ¿no? Entonces, claro está, cuando en la segunda línea decimos cuál es el origen de nuestras valoraciones, entonces ya estoy pensando en cuál es el área de la filosofía que estudia el valor o valores, ¿no? Recordarán que es la axiología, ¿no? Claro, luego hay bueno, por ahí ya vamos, ¿no? Ya en digamos, ingresando al ítem, digamos, ¿no? Estamos a portas con esto de la axiología, ¿no? Pero es bueno siempre, claro está, leerlo integralmente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, de Fernanda, los dos problemas más apasionantes de la filosofía pueden sintetizarse en dos interrogantes, allá, dos interrogantes, subrayamos dos interrogantes. Claro está que los dos problemas es para Fernanda, ¿no?
los problemas filosóficos son varios, ¿verdad? Entonces, acá subrayamos, nos fijamos, puede resumirse en dos interrogantes, dos. O sea, el primer interrogante es, ¿cuál es el origen de nuestras valoraciones? Ya está la axiología. Pero otra pregunta, porque dice que hay dos interrogantes, ¿no? ¿Y cómo podemos diferenciar racionalmente las acciones buenas de las acciones malas? Entonces, esta pregunta me lleva, eh, recuerdan el área de la filosofía que estudia el tema de lo bueno, lo malo, es decir, el valor del bien, y eso es, entonces usted se abre la cortina y dice, ah, ya, esa es la ética, es la moral, ¿no? Ética, ya, entonces usted ya va encontrando, ¿no? Ya pues la respuesta. Entonces, sigamos, ambas preguntas se relacionan con ahí pone axiología, y la ética respectivamente. Si acaso chequea, de repente pueda, ¿no? Que haya otra respuesta, que sea, bueno, acá está la ética, pero la ética está acá antes, ¿no? Y toca hacer la axiología, ¿verdad? Entonces, indudablemente que la respuesta ahí es la axiología y ética, ¿no? Sabemos, pues, que la axiología tiene como uno de sus problemas fundamentales el origen del valor, en tanto que la ética tiene como principal preocupación la búsqueda de ciertos criterios no racionales acerca de lo que es bueno y qué cosa es lo malo, ¿no? Es un problema ético. Bien, entonces la uno es la... ¿Alguna pregunta al respecto sobre la uno? A ver. A ver, vamos en el chat. Si no hay ninguna pregunta, entonces supongo, o alguna acotación, qué sé yo, entonces supongo que esto está claro. Ya. Bueno. Tenemos el siguiente ítem. Entonces, la uno es la... Bien, tenemos ahí el segundo ítem, ¿no? La pregunta, luego las 5 alternativas, el modelo DECO, el modelo actual que está vigente, ¿no? Vean ustedes, son 5, no como un buen tiempo que eran 4, ¿no? Bien, tenemos ahí la pregunta, a ver, un breve tiempo para leerla y luego comentamos. Bien, a ver, el ítem 2 habla de Pedro, subrayemos Pedro, profesor de educación secundaria, se encuentra convencido de que su rol es el de ser un facilitador, ¿no? Siendo los alumnos el elemento activo del proceso educativo. Bien. Por su parte, Víctor, entonces tenemos Pedro, acá tenemos a Víctor, digamos, filósofo, simplemente, considera que el profesor debe instruir y brindar los conocimientos. El profesor debe instruir y brindar los conocimientos, subrayamos, ¿no? Que el estudiante necesita para la universidad.
Bien, de lo anterior, la postura de Víctor, fíjese de Víctor, no está preguntando de Pedro, ¿ah? Perdón, acerca de Víctor. Víctor, dije, filósofo, subrayar, el profesor debe instruir y brindar los conocimientos, ¿no? De lo anterior, la postura de Víctor se relaciona con, este, con la enseñanza impartida por los sofistas, ¿no? ¿En qué sentido? Recordarán ustedes que los sofistas, este grupo de filósofos contemporáneos de Sócrates, ¿no? Sócrates combatió a los sofistas, ¿no? En tanto y en cuanto pensaban que tenían la verdad, ¿no? En su bolsillo, digamos, ¿no? Y que cobraban por vender su conocimiento. En todo caso, de los sofistas ha quedado en la historia de la filosofía la idea de que del maestro, ¿no? Del profesor. Entonces, los sofistas, por ejemplo, cobraban, dice, por enseñar, dar conocimientos, instruir, ¿no? A los futuros gobernantes de la polis, ¿no? De la ciudad, ahí en Atenas. Y sobre todo eran duchos en la retórica. ¿Qué cosa? Retórica, la oratoria, el arte de saber hablar en público, ¿no? Y eso era muy cotizado, ¿no? En esta época. Y luego la gramática, para saber dominar el idioma en la cual tú te estás expresando, ¿no? Entonces los sofistas, pues, enseñaban, ¿no? Y principalmente retórica y gramática, disciplinas, pues, que se supone que ellos conocían y que por lo tanto podían enseñar a los demás, ¿no? Ya, entonces, he aquí la respuesta en la E del segundo ítem. ¿Recuerdan los grandes sofistas? Protágoras, ¿no? Gorgias. ¿Mm? Bueno, pasamos a la tercera, tercer ítem. Bien, ahí tenemos el tercero. Bien, tenemos a continuación el ítem 3. En la lectura que ustedes han hecho previa, ¿no? De este tercer ítem, habrán encontrado a Platón, ¿no? Y entonces uno ya hay que remontarse, ¿no? al área de la filosofía que, que se trató de la filosofía antigua, donde estaban Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces, bien, a ver si eso nos sirve. Siempre es bueno, ¿no? Contextualizar, ubicarse. Bueno, dice, para Platón, subrayamos Platón, el alma, sí, en la lectura que han hecho, creo que sí, es el tema del alma para Platón. Entonces, para Platón el alma, subrayamos allí,
no posee una naturaleza simple, sino que contiene tres partes, ¿no? El alma es tripartita, tres partes. El alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible, ¿no? Ah, no, yo estoy añadiendo el ítem, no, no dice así, pero es esto, ¿no? Bien, hasta ahí entonces. La primera, ¿no? O sea, el alma racional, la primera debe ser la que dirija a las otras dos, o sea, al alma en su parte irascible y el alma concupiscible, ¿no? La primera debe ser la que dirija a las otras dos, ya que estas últimas son de naturaleza pasional. Bien, de naturaleza pasional. Sin embargo, existe una diferencia entre ellas, ya que una representa las pasiones nobles y la otra las pasiones innobles. Entonces, subrayamos las pasiones nobles y las pasiones innobles. Considerando esto, podemos afirmar que para Platón, ¿no? De lo dicho, entonces justo habíamos subrayado pasiones nobles y pasiones innobles. Entonces, y nos encontramos en la D que existen pasiones negativas, además pasiones positivas. Negativas serían las innobles, ¿sí? Y pasiones, entonces, y pasiones positivas, las pasiones, estoy, existen pasiones negativas, las innobles y las pasiones positivas en esta analogía a las pasiones nobles, ¿no? Platón desarrolló una concepción tripartita de tres partes del alma, le decía, ¿no? Lo cual pues lleva a una distinción entre las pasiones, ya que consideraba que unas son innobles, pero otras nobles. Es decir, son buenas si son dirigidas por la parte racional, ¿no? Pasiones nobles dirige la razón. Esto en la 3, ¿no? Tenemos aquí el cuarto ítem. Veamos el contenido del ítem. Bueno, aquí en este ítem, a ver, hay varias cosas, no es tan simple. A ver, veamos, a ver, a ver. Un profesor inicia su clase de filosofía comentándoles a sus alumnos el famoso cuadro La Escuela de Atenas. ¿Saben? La Escuela de Atenas es de Rafael, ¿no? Un gran pintor del Renacimiento italiano. ¿Ya? Entonces, sí, bueno, hasta ahí. A ver, a su juicio el autor del cuadro, o sea, Rafael no se refiere, ¿no? A su juicio el autor del cuadro conocía la disputa, la discusión, la polémica entre maestro y discípulo. Maestro y discípulo se está refiriendo al maestro Platón y su discípulo Aristóteles, ¿no? ¿Ya? Entonces, sigamos. En este sentido, ¿no?
No es casualidad que Rafael, ¿no?, haya pintado a Platón señalando el cielo, o sea, Platón señalando el cielo, ya que quería dar a entender que las esencias de las cosas estaban en otro mundo, estaban, digamos, en el, arriba, en la parte superior. ¿Recuerdan la teoría de las ideas de Platón? Están arriba, está señalando. Bien, pero sigamos con la pregunta. Dice, en relación con lo anterior, ¿no?, ¿cuál es la razón de que en el cuadro, claro, en el cuadro de Rafael, Aristóteles, contrariamente a Platón, ¿no?, señale con la mano este mundo, o sea, hacia abajo señala, ¿no? ¿Cuál es la razón? Y encontramos en la D mostrar que las esencias de las sustancias se hallan en este mundo, unidas a la materia. Pues ahí está el concepto de sustancia de Aristóteles, ¿no? El concepto de sustancia de Aristóteles. ¿Y qué cosa es la sustancia? Lo singular, lo concreto, este zapato, este lapicero, esta persona, ¿no? Y entonces hay el hilemorfismo, ¿no? Materia y forma. Entonces, las cosas concretas son la sustancia para Aristóteles, y eso está en esta tierra, ¿no? Entonces señala pues con la mano este mundo, ¿no? ¿No? Entonces, repito pues la razón de que en el cuadro de Rafael, denominada Escuela de Atenas, Aristóteles señale con la mano este mundo. ¿Qué cosa simboliza? Su tesis de que las esencias de las sustancias, o simplemente la sustancia, se halla en este mundo, ¿no? Sensible, concreto, unido a la materia. ¿Ya? Una pregunta un poco compleja, pero bueno. Esta vez, entonces, la 4, repito, es la letra D. Vayamos a la 5. Bien, a ver, veamos la 5. Bien, veamos la 5. Roberto se declara empirista. De frente a, ¿no? Alumno, puede ser alumno de otro. Bueno, Roberto se declara empirista. Subrayamos Roberto y empirista, dado que considera que nuestra mente al nacer es una tabula rasa, ¿ya? Siendo que el conocimiento se funda en la experiencia. Hasta ahí, Roberto empirista. Veamos otra persona, Matías, subrayemos Matías. Él considera que los sentidos son engañosos y que la experiencia no puede ser fuente de conocimiento. Entonces, él considera, o sea, Matías, que nuestras ideas son únicamente innatas. Entonces, por un lado, el empirismo, y lo de innatismo, recuerdan, nos recuerda pues a Descartes, ¿no?
el racionalismo. Bueno, estoy comentando, de lo anterior y de la reflexión de la filosofía moderna, podríamos señalar que la D nuevamente, Matías, aunque cercano a Descartes, Matías, una comita acá, olvidado, Matías, aunque cercano a Descartes, Matías, aunque cercano a Descartes, discrepa con él. ¿En qué sentido está cercano a Descartes? Porque él considera que nuestras ideas son únicamente innatas, pero Descartes solamente habló de las ideas innatas, ¿recuerdan? Bueno, de hecho, ambas personas, tanto Roberto como Matías, muestran posturas nociológicas distintas y opuestas, ¿no? Matías tiene coincidencia con el pensamiento de Descartes, ¿no? En el sentido de que considera que nuestras ideas son únicamente innatas. Eh, eh, pero, ¿qué es lo que pasa? La discrepancia mayúscula es que asume que solo tenemos ideas innatas. Pero como les decía, para Descartes, además de las ideas innatas, recuerdan, había las ideas facticias, las ideas adventicias, ¿no? Las ideas facticias y las ideas adventicias. Por eso que hay lógica cuando se dice que Matías, aunque cercano a Descartes, no, discrepa con él. Discrepa con él. Bien, entonces tenemos ahí la 5, la D. 5, la D. Pasamos a la 6. Bien, tenemos ahí la 6. Bueno, a esta pregunta 6 tenemos, a ver, Daniel es un joven obrero. Daniel es un joven obrero. Él considera que la religión y la cultura occidental ha invertido los valores vitales, haciendo de nosotros seres humanos que reprimen su propia naturaleza. Ya, por lo que él, Daniel, apuesta por una liberación individual y social de los condicionamientos sociales. Entonces, a ver, Daniel tenemos en la tercera línea, él apuesta, subrayamos, él apuesta por una liberación individual y social de los condicionamientos sociales, ¿no? Concepto de revolución, de transformación, está sonando ahí, ¿no? Además, coincide plenamente con los que sostienen que la filosofía solo ha servido para interpretar de diversos modos el mundo, cuando de lo que se trata es de transformarlo. Pues se trata es de transformarlo. Subrayamos, y además lo que dije que subrayaran, él apuesta por una liberación individual y social de los condicionamientos sociales. Al respecto, ¿no? Se deduce que la posición, ¿no? De Daniel acerca del papel de la filosofía, ¿ya? Asume una postura marxista,
evidentemente, ¿no? Parecía, cuando los valores vitales que empieza aquí hablando, nos llevaba a Nietzsche, pero por lo subrayado, repito, él apuesta por una liberación individual y social de los condicionamientos sociales. Y lo otro, se trata de transformar. La filosofía es para transformar, no para interpretar. La 11ª tesis de Karl Marx, ¿no? Sobre Feuerbach, habla de esto. El marxismo siempre buscará la revolución, el cambio, ¿no? ¿Ya? Entonces, el rol de la filosofía y su papel transformador y revolucionario queda, ¿no? Señalado acá con mucha claridad. Entonces, la D asume una postura marxista. Eso es en cuanto a las 6. Bien, vamos con el ítem 7. Bien, tenemos el ítem 7, ¿no? Los seres humanos siempre están ligados al trabajo, subrayamos trabajo, y producen objetos, claro está, a través del trabajo, ¿no? A través de o sea, del trabajo, por lo que se les considera como agentes, ¿no? ¿A quiénes? A los seres humanos. Agentes, subrayamos, que sirviéndose de los recursos y las materias primas, elaboran o fabrican bienes y servicios que serán utilizados para satisfacer una necesidad. Pues ya tenemos el concepto de trabajo, ¿sí? La producción de objetos, tenemos el hombre como agente, como protagonista, ¿no? Como trabajador, ¿sí? Es decir, un rol activo dentro de ello. El enunciado es un texto marxista, el cual considera que el hombre es ¿recordarán ustedes ¿cómo llamaba eso? La esencia de la naturaleza humana en la antropología marxista, ¿no? Entonces, aquí considera que el hombre es resultado de las relaciones sociales de producción, ¿ya? Para Marx, pues, el hombre es un ser activo, pues, un agente, ¿no? Eh, por el trabajo, gracias al trabajo, construye la sociedad, ¿no? Por el trabajo llega a establecer relaciones con los demás hombres. Por lo tanto, la naturaleza, la esencia humana, tiene que entenderse como el resultado, ¿no? De las relaciones sociales de producción, que no es más que la participación activa del hombre en el proceso del trabajo para crear bienes ¿no? Para crear bienes y con ellos satisfacer las necesidades. Aquí hay un poco el economicismo del marxismo, ¿no? Considera que la economía parece suficiente y es la base para interpretar, ¿no? La historia y la sociedad y la política. Bueno, entonces la 7 es la... 7 es la... Vamos ahora al siguiente. Tenemos acá el ítem 8.
Bien, a ver, en el ítem 8, ¿no? A ver qué tenemos. Tenemos a César y Felipe, dos periodistas renombrados, discuten sobre la mejor forma de gobierno. Discuten sobre la mejor forma de gobierno. Subrayemos para nuestro país. César, o sea, el primero, César señala que los gobernantes y sus ministros deben de ser elegidos entre los mejor educados. César, entonces, los mejor educados, subrayamos, los mejor educados, para que así puedan conducirnos, no, conducirnos al desarrollo. Bien, eso por un lado, César. Entonces, César, los mejor educados para que nos gobiernen, ¿no? En cambio, Felipe se enfoca más en el hecho de que debemos ser ciudadanos obedientes del gobierno y las leyes. Felipe, ¿no? Ciudadanos obedientes del gobierno y las leyes. Puesto que todo gobierno, ¿no? Puesto que todo gobierno finalmente sustenta su poder en la gracia divina. Todo gobierno, subrayamos, su poder, ¿no? Su poder en la gracia divina. A ver, con referencia a las corrientes filosóficas peruanas del siglo XIX, podemos señalar que es la filosofía en América Latina y en el Perú, ¿recuerdan? Señalar qué cosa. A ver, cuál es el que se relacionaría. Que César, o sea, César, que hablaba de los mejor educados para que nos gobiernen, César coincide con la soberanía, agregan aquí, con la soberanía de la inteligencia, ¿no? Y cambio Felipe con la soberanía popular, con la soberanía popular. A ver, la postura de ambos, tanto de César y Felipe, coinciden con el conservadurismo, ¿no? Con el conservadurismo, ya sea por la soberanía de la inteligencia en César, ¿no? Los mejor educados para que puedan conducirnos, o el papel pasivo del ciudadano que postula Felipe, porque él dice, debemos ser ciudadanos obedientes del gobierno y las leyes. No hablaba de que todo gobierno se sustenta en Dios, en la gracia divina, ¿no? Entonces, el papel pasivo del ciudadano que postula Felipe. En ambos casos se alienta el conservadurismo, ¿no? Por eso acá César coincide con la soberanía de la inteligencia y Felipe con la soberanía popular. Bien,
A ver, tenemos acá el ítem 9. A ver, revisemos, no abre de lectura el 9. Bien, a ver, en el ítem 9, ¿no? ¿Qué tenemos acá? A ver, después de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos soviéticos encontraron que en el campo de concentración de Buchenwald, encontraron que en el campo de concentración de Buchenwald había restos humanos calcinados y cámara de gas. Entonces subrayemos Buchenwald. ¿Qué cosa encontraron? Restos humanos calcinados y cámara de gas. ¿Quiénes? Los ejércitos soviéticos. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Luego encontraron los mismos restos en el campo de prisioneros de Treblinka. Subrayamos Treblinka. Lo mismo encontraron, ¿no? En el campo de Treblinka. Ya tenemos Buchenwald, Treblinka. Asimismo, hallaron idénticas pruebas en Auschwitz. Auschwitz. En alemán, creo que la pronunciación así, ¿no? Auschwitz. Entonces tenemos tres: Buchenwald, Treblinka y Auschwitz. Bueno, finalmente, las autoridades soviéticas llegaron a la conclusión de que la política nazi incluyó el exterminio sistemático. Subrayamos ahí, ¿no? Las autoridades soviéticas, subrayamos esto, las autoridades soviéticas llegaron a la conclusión de que la política nazi incluyó el exterminio sistemático. Listo. ¿Sistemático de qué? Bueno, de judíos, de gitanos, de comunistas, de homosexuales, de prostitutas, de ateos y traidores. Ahí está. Bueno, podemos inferir que la conclusión a la que llegaron los soviéticos, ¿cuál es la conclusión? Le dije que subrayara, ¿no? Las autoridades soviéticas llegaron a la conclusión de que la política nazi, etc. Puedo inferir que la conclusión a la que llegaron los soviéticos fue resultado de qué? Fue resultado de un razonamiento o de un argumento, también se puede decir, no hay problema, de inferencia, ¿no? De un razonamiento, en definitiva, inductivo. ¿Por qué inductivo? Porque en la medida que la conclusión se deriva, ¿no?, del estudio y pruebas de diversos lugares particulares en los que se hallaron idénticos patrones de operaciones criminales, les dije en Buchenwald, en Treblinka y Auschwitz, ¿no? La conclusión de los soviéticos fue producto de un razonamiento inductivo, o sea, acumularon, ¿no?, datos, pruebas, o sea, de lo singular a lo universal o a la conclusión. ¿Ya? Interesante esta pregunta porque nos hace recordar cómo el hombre, pues cegado por la irracionalidad y la locura, ¿no? Muchas veces se ha enfrascado en la guerra, ¿no? Bien, entonces la 9 es la B.
Bien, tenemos acá ya el 10º ítem. A ver, leamos. A ver, este es un tema de falacias, ¿no? En un debate electoral, uno de los candidatos termina su intervención señalando que se ha preparado toda su vida para ocupar el cargo al que postula, que ha concluido 2 carreras universitarias, 3 maestrías y un doctorado. Todo ello en universidades de renombre internacional. Renombre internacional. Hasta ahí. Por lo que, a su parecer, ahora que ingresa a la política, acabará con la pobreza y el desempleo en el país. Se ha fundado en todo este gran currículum vitae, él piensa que es suficiente, ¿no? Para poder, ¿no?, terminar con la pobreza y el desempleo. Se deduce que el candidato incurre en la falacia denominada argumentum ad verecundiam. Ad verecundiam. A ver, les exhorto a pensar si, porque a ver, algunos textos también están ahí para poder repensarlo, ¿no? Mirarlo con actitud crítica, ¿verdad? A ver, dice, bueno, la respuesta, la de ad verecundiam. ¿Tendrá usted alguna objeción, algún punto de vista contrario a esto? Realmente habría ahí una falacia. A ver. A ver, si la respuesta es la de ad verecundiam, el candidato apela a la autoridad que emana de su gran currículum vitae, de sus grados y títulos académicos, ¿no? Para afirmar su capacidad como político, capaz de solucionar los grandes problemas del país. ¿Creen que había suficientes elementos para decir que hay una falacia de verecundiam? A ver, en este ítem yo propondría un poco, la falacia ad verecundiam es cuando, por ejemplo, propongo, propongo un ejemplo donde dice, a ver, si yo llego a afirmar, se usa un texto de lógica, llego a afirmar que Dios existe porque el gran jugador Messi así lo dijo en una ocasión. Ahí es un ejemplo de falacia ad verecundiam. Entonces,
Messi es un gran jugador, indudablemente, ¿no? Pero el hecho de ser un gran jugador no le da suficiente capacidad y autoridad para ilustrarnos en cuanto a la existencia de Dios. En todo caso, escucharíamos mejor a un teólogo, a un religioso o a un filósofo, ¿no? Antes que a un gran jugador. Eso no le quita para nada el gran mérito de gran jugador a Messi, ¿no? ¿Y qué tal si ahí, a ver, les propongo, ¿no? En un debate electoral, supongamos que todo su currículo, las 3 maestrías, el doctorado, haya sacado en ingeniería mecatrónica. A ver, escuchen, ¿ah? En ingeniería mecatrónica. Ya, ahí sí calza pues la alberecundia, ¿no? Porque el hecho de ser un gran tecnólogo, un ingeniero mecatrónico, no le da esa autoridad para ser un gran político, ¿no? No le da. Más bien tendría que trabajar en una empresa que tenga ese rubro, ¿no? ¿Sí? Y que necesite de sus servicios, más que en la política. Pero no quita que también pues pueda incursionar en la política, no, 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 pero vamos al enunciado, ¿no? Amparándose en sus títulos de mecatrónica, un poco así, amparándome en los títulos de Messi, yo quiera de ahí deducir que él ha dicho que Dios existe y por eso yo creo. Punto. ¿Ya? Con esto creo que se habría alumbrado. De todas maneras, ahí la solución es Berecunian, pero ahí pone ingeniería mecatrónica, ¿no? Entonces, bien. Eh, sigamos. Entonces, el anterior ha sido un ítem que tanto el profesor y sobre todo los alumnos propuesto, ¿no? Para hacernos pensar. Bien, aquí tenemos el ítem 11. A ver. Bien, el ítem 11, ¿no? Luis defiende su postura acerca de las características de la investigación científica, sosteniendo que los argumentos de la ciencia son irrefutables. Subrayemos, los argumentos de la ciencia son irrefutables y que basta tener las pruebas suficientes como para que nadie se atreva a cuestionarlos. Simplemente podemos subrayar los argumentos de la ciencia son irrefutables. Bien. Además, agrega que con una metodología bien aplicada y con sistemas de contrastación, contrastar, ¿no? Verificar, comprobar, adecuados, podemos arribar a leyes científicas incuestionables. La argumentación de Luis es deficiente, ya que olvida que en el ámbito científico, ¿qué cosa olvida? La C, no se puede excluir la crítica a los argumentos científicos.
No porque ciencia, ya alguna vez, ¿no? Han pensado que la ciencia es incuestionable, es como la palabra de Dios. No, la ciencia está en constante también progreso, ¿no? En constante construcción, para Popper, por ejemplo. No se puede excluir entonces la crítica a los argumentos científicos. La investigación científica no puede estar exenta pues, de todo reparo, de cualquier reparo, de cualquier crítica, ¿no? Dado que el conocimiento científico se caracteriza por ser perfectible, falible. Falible puede fallar, no puede equivocarse. Perfectible siempre está en constante perfección, ¿ya? Y eso es el pensamiento, ¿no? De Karl Popper, por ejemplo. Karl Popper. Entonces, en la 11, la C es la respuesta. Bueno, tenemos a continuación el ítem 12. El ítem 12. Bueno, en el ítem 12 tenemos ahí Joel, estudiante de Derecho, revisa un texto de argumentación jurídica para su examen parcial cuando encuentra la frase: el juez es boca de la ley. Ya. La cual lo deja pensando en la gran responsabilidad de los legisladores por ser ellos quienes redactan las leyes. Bueno, de acuerdo con los enfoques del razonamiento, la frase referida responde a un razonamiento desde la perspectiva formal, en la C, desde la perspectiva formal. A ver, en los enfoques del razonamiento, siempre hay que ver, ¿no? El razonamiento es un conjunto de enunciados sin interpretar. O sea, no le preocupa mucho el fondo, el contenido de verdad, ¿no? Entonces, a partir de premisas se puede pasar a la conclusión. Los criterios de corrección están dados claros por las reglas de la inferencia o del razonamiento del argumento, ¿no? Que la verdad de la conclusión se deriva de la verdad de las premisas. Entonces, prima la cuestión lógica, ¿no? Prima la cuestión lógica. Entonces, son formas de argumentos, ¿no? Con total prescindencia de su contenido material, ¿no? Ya, entonces es la forma. Como ejemplos de este tipo de razonamiento con una perspectiva formal es cuando es más evidente, ¿no? Cuando se usa,
por ejemplo, el modus tollens, el modus ponens o el silogismo hipotético puro. Entonces, mediante, recuerden sus conocimientos de matemática, si P entonces Q y todo ese enunciado, entonces ese es el estilo, ¿no? Entonces veo yo la forma, no tanto el contenido, ¿no? Y entonces la lógica es que la conclusión se derive de la verdad de las premisas, ¿no? Bueno, esto va haciendo un comentario para enriquecer, ¿no? La perspectiva formal de un razonamiento, de un argumento. Tenemos aquí el ítem 13. El ítem 13, a ver, en la historia peruana hay héroes como Francisco Bolognesi. Hay héroes como Francisco Bolognesi, subrayamos, que ofrendaron su vida por la patria en una guerra cruenta y desfavorable para el ejército peruano. Pero también, pero también hay registros históricos de otros personajes villanos. Subrayen personajes villanos. Subrayaron arriba héroes, ¿no? Como Bolognesi, ¿verdad? Personajes villanos, acusados de traición a la patria, ¿no? Etcétera. De la realidad histórica señalada podemos inferir que la polaridad, puesto que por un lado tenemos héroes, por otro lado villanos, ¿no? Es una característica de los valores, ¿ya? Es una característica de los valores. La existencia de héroes y su opuesto, los villanos, en la historia expresan que todo valor tiene su contravalor, su opuesto. A eso se denomina polaridad de los valores, ¿verdad? Polaridad de los valores. Muy buen texto para ilustrar esto. Bien, a ver, tenemos el texto 14. A ver, veamos este texto, ¿no? Aldair es un ferviente cristiano. Aldair es un ferviente cristiano. Subrayamos Aldair. Él considera que una vida bien llevada es una vida que sigue los preceptos de la Biblia. Ya. En una ocasión, caminando, preocupado por no tener el dinero suficiente para operarse de una grave dolencia, se encuentra con José, ¿no? Se encuentra con José, un famoso traficante, caramba, un famoso traficante, ex compañero suyo del colegio, quien le ofrece darle el dinero que necesita a cambio de que lo ayude haciéndose pasar por comprador de unas propiedades que él posee.
Bien, Aldair no acepta, pues prefiere cuidar la salvación de su alma. Ya, claro, porque Aldair es un ferviente cristiano, ya hemos leído, ¿no? Respecto de las ideas de Nietzsche acerca de la naturaleza humana, podríamos decir que Aldair es el ejemplo de un ser que reprime sus instintos vitales. Bueno, para Nietzsche, recordarán ustedes, para Nietzsche el cristianismo eh, es una religión que no valora el valor de la vida o los valores vitales y enseña al hombre a reprimir justamente lo vital, lo instintivo. Entonces, en este caso, pues hay lógica, ¿no? Entonces, respecto a las ideas de Nietzsche, Aldair es el ejemplo de un ser reprimido, o sea, para él todo cristiano es así, ¿no? Que niega sus instintos naturales, ¿ya? Para asumir ideas y creencias religiosas ajenas a su condición de, incluso hasta podemos decir de animal, porque así habla Nietzsche, ¿no? Así ve al hombre, que lo religioso, lo metafísico, todo eso, no es la naturaleza del hombre. El hombre es la voluntad de poder, es el valor de la vida, es lo dionisiaco, es lo instintivo, ¿no? Etcétera. Entonces, en la 14, ahí es con estas explicaciones que estaría mejorando ¿no? La intelección o la comprensión del texto. Bueno, estamos aquí en la siguiente texto, la 15. A ver, un grupo de estudiantes de antropología. A ver, subrayamos, un grupo de estudiantes de antropología viaja a una comunidad andina para realizar una investigación de campo. Realizar una investigación de campo. Ya. Al estudiar, al estudiar algunas formas de pago a la tierra con sacrificios de animales, ya, los estudiantes consideran que tales prácticas son tales prácticas o que ello es una expresión de salvajismo y los lleva a concluir que es una comunidad con prácticas irracionales. Se deduce que la característica del conocimiento científico aludida en el enunciado de la pregunta es la de ser objetivo. A ver, ¿cuál es lo objetivo acá? ¿Y cuál es lo subjetivo? A ver, notemos que a veces los ítems también nos llevan a una actitud crítica, ¿no? Lo objetivo es que al estudiar, encuentran que hay formas de pago a la tierra, la Pachamama que hablan, que incluso hay sacrificio de animales. Eso es el objetivo. Eso es lo que hay en la comunidad andina. Y lo que dicen los estudiantes, lo que ellos opinan, eso es subjetivismo, porque están sus prejuicios, ¿no?
¿ya? Que son expresión de salvajismo, ¿no? Y que es irracional, eso es subjetivismo. Entonces, choca, claro está, con la objetividad que debe tener siempre la ciencia. ¿Dónde está la objetividad? Repito, que en la comunidad andina encuentran pues los, los estudiantes de antropología estas cuestiones, costumbres o elementos culturales de pago a la tierra, sacrificio de animales, etcétera, ¿no? Ya. Yo tampoco estoy diciendo que estoy de acuerdo no, pero de acuerdo al texto, eso es objetivo. Y subjetivo es lo que dicen los estudiantes. Eso hay que aclararlo acá en este ítem, porque la solución es la de, ¿no? La de lo de objetivo. Claro, un rasgo del conocimiento científico es la de ser objetivo, ¿no? Entonces hay que dejar de lado nuestras propias valoraciones, que son a veces prejuiciosas, como vemos ahí, que impiden comprender objetivamente las cosas que estudiamos, ¿no? Claro, ¿verdad? Estas observaciones que he hecho al ítem 15, ¿ya? Bien. A ver, el 16. A ver, veamos este ítem que nos lleva, ¿no?, al razonamiento. Rosario y Mercedes presentan distintas versiones acerca de un mismo hecho. Bien. ¿Cuál es el hecho? Que ambas vieron caer a Mario de un tercer piso. Ya, ambas vieron caer a Mario de un tercer piso. Ya, Rosario y Mercedes presentan distintas versiones. Bueno, luego de lo cual Rosario, digamos Rosario, señala que vio a Juan golpear a Mario. Rosario señala que vio a Juan golpear a Mario. Mientras que Mercedes refiere que lo vio aplicándole primeros auxilios. Y aquí viene, el fiscal, subrayemos, el fiscal que investiga la muerte de Mario, subrayemos, está convencido de que existen motivos para asesinarlo, por lo que en su afán de llegar a la justicia, basa su investigación asumiendo como verdadera la versión de Rosario. ¿Ah? Entonces Rosario señala que vio a Juan golpear a Mario. Y para el fiscal que investiga la muerte de Mario, ¿no? Habíamos dicho, está convencido que buscaban su muerte, ¿no?, de Mario. Entonces, el fiscal asume la versión de Rosario, que considera que la verdad es, la C está determinada por la utilidad. Bien, el fiscal asume la versión de Rosario, repito, ¿qué había dicho Rosario? Señala que vio a Juan golpear a Mario, golpear. Mientras que Mercedes dice, no, lo vio aplicando los primeros auxilios, ¿no? Fíjese, ¿eh?
Entonces, la probabilidad del razonamiento en todo caso también, ¿no? Entonces, el fiscal asume la versión de Rosario porque le resulta más útil para llevar la investigación y alcanzar justicia. Claro, la verdad como utilidad, subrayemos la verdad como utilidad, relaciona la verdad con las consecuencias beneficiosas que se pueden extraer de lo enunciado. Entonces, para el fiscal es mucho más útil, eh, repito, no asumir la versión de Rosario. ¿Qué cosa había hecho Rosario? Que vio a Juan golpear a Mario. Ya, bien, un razonamiento, está el concepto de probabilidad, ¿no? Bien, tenemos acá el ítem 17. A ver, acá creo que es epistemología, ¿no? A ver, veamos, voy a leerlo. Bien, en el ítem 17, ¿no? Un renombrado físico realiza una conferencia en la Universidad de San Marcos acerca del multiverso o los multiuniversos, ¿no? En su disertación, el físico hace hincapié en que la idea del multiverso ha servido para realizar distintas películas de ficción. Bueno, luego reconoce que a pesar de los esfuerzos, subrayemos, no se ha podido realizar experimentos que nos permitan, ¿no? Observar otros universos, porque habla de varios universos, ¿no? Repito, no se ha podido realizar experimentos que nos permitan observar otros universos. Y tal vez concluye, nunca se podrán realizar, o se podrán realizar, o se podrán, ¿no? Lo cual, a su decir, no les quita carácter científico a sus investigaciones. Considerando la postura verificacionista de verificar, comprobar, que le piden experimentos, etcétera, de la demarcación científica, ¿no? Demarcación científica es la capacidad de poder diferenciar esto es ciencia y esto es pseudociencia, ¿no? Podemos señalar que la teoría del multiverso no es científica. No es científica si no puede comprobarse empíricamente. De no ser posible verificarse por la experiencia sensorial, carece de cientificidad, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, recordarán ustedes el verificacionismo del Círculo de Viena, ¿no? Sobre todo, considera que aquellas teorías que no puedan ser verificadas, comprobadas, que no se apoyen en la experiencia, los experimentos acá, carecen de toda cientificidad.
¿ya? Y listo. Bueno, acá tenemos el ítem 18. ¿Hay esperanza de terminar? Claro que sí. Bueno, aquí tenemos a Taylor, la teoría de Taylor, ¿no? Algunos sectores sociales se encuentran en contra de la violencia de la mujer, pero consideran que, que ésta tiene que cumplir su rol en la sociedad siendo la base de la familia. A ver, subrayemos, no consideran que la mujer tiene que cumplir su rol en la sociedad siendo la base de la familia, cuidando de sus hijos y encargándose del cuidado de su hogar o del hogar. Ya hasta ahí subrayamos. Pedro piensa que jamás maltrataría a Vilma, su esposa, pero no está de acuerdo con que ella siga estudiando o trabaje. Respecto de las ideas de Taylor, el caso anterior constituye un falso reconocimiento, ¿no? O un reconocimiento a medias, digamos así, ¿no? Porque Pedro, él nunca ha pegado a su esposa Vilma, pero le recorta el derecho de trabajar o estudiar, ¿no? Entonces, es un falso reconocimiento o es un reconocimiento a medias, en otras palabras, ¿no? La C, la respuesta. Según Taylor, el falso reconocimiento es un modo inferior de reconocimiento. La palabra reconocimiento es un término que significa que yo debo reconocer que el otro, mi prójimo, el que vive conmigo, tiene los mismos derechos, los mismos deberes, es un ser humano igual que yo. O el reconocimiento en un país, el reconocimiento de las mayorías eh, acerca de las minorías, ¿no? Que tienen los mismos derechos que él, ¿no? Entonces, en el ejemplo, pues se reconoce la no violencia contra la mujer, repito, pero no su libre y pleno desarrollo para estudiar o trabajar. Tenemos aquí el ítem 18, 19. Bueno, para Munier, la persona ni es reductible a la materia, ni tampoco es una creación divina. ¿Ya? Una de las cualidades humanas es que asumimos un proyecto de vida. Subrayamos un compromiso social con la libertad, subrayamos, bueno, una trascendencia más allá de los condicionamientos naturales y sociales. Podemos ser más que la simple existencia animal. Subrayemos si desean. Podemos ser más que la simple existencia animal. De lo anterior podemos colegir o inferir, ¿no? Deducir que se trata de un planteamiento semejante al concepto de autonomía existencial de Max Scheler, ¿no? Recuerdan Max Scheler, para ser persona hay que tener 3 requisitos, ¿no? Entonces, la idea de Munier, Emmanuel Munier, de que somos personas, es decir, que trascendemos el mundo material, ¿no? Y
nos permite establecer una semejanza con el concepto de autonomía existencial o llamado también libertad de Max Scheler, en tanto que dicha cualidad, ¿no? O sea, de la autonomía existencial o libertad, es lo que nos convierte realmente en personas, subrayando, personas, ¿no? La esencia o naturaleza del hombre para Max Scheler es ser personas, y somos personas gracias a que se es sobre todo un ser espiritual. Tal lo tiene alma y cuerpo ¿no? y espíritu, pero lo que sobresale es el espíritu. Y gracias al espíritu el hombre puede ser persona en Max Scheler, ¿no? Max Scheler. Muy bien. Tenemos aquí ya el ítem 20. A ver, en este 20, leedlo, les voy a dar tiempo porque hay alguna conflictividad en este ítem. A ver, vamos a salir ahí dos. A ver, veamos. Primero, ustedes. A ver, veamos con sentido crítico este ítem, ¿ya? Blanca es una alumna. A ver, ambos comparten la universidad. Vamos a disciplinas que requieren como resultado común. A ver, Blanca, subrayemos, Blanca es una alumna bastante aplicada. Ella, o sea, Blanca, subrayamos, ella considera que debe estudiar y esforzarse mucho por aprender. Subrayamos, ella considera que debe estudiar y esforzarse mucho por aprender. Subrayamos. Porque su familia no tiene muchos recursos, ¿no? Etcétera. Y debe ingresar a la universidad. Bueno, por otro lado, Peter es un estudiante, subrayamos Peter, es un estudiante muy esmerado porque para él, subrayamos para él, lo más importante es aprender. De acuerdo, a ver, de acuerdo con la teoría de los valores, de la motivación por estudiar de los alumnos, se puede afirmar que ¿no? ¿Cuál sería ahí la clave? A ver. Bueno, allí, ¿no? Ambos comparten la misma valoración para ingresar, para estudiar, ¿no? Para la universidad. Sí, pues, ambos comparten el valor teórico, ¿no? Ese valor teórico y el valor teórico, ¿no? ¿Cuál es por los estudios y el aprendizaje, ¿no? Ya, a ver, ¿hay alguna por ahí? ¿Alguien tiene alguna? Bueno, un poquito aquí. Él tiene que verlo con un sentido crítico, ¿ya? En todo caso.
Bien. 21, 21, a ver. 21, 21. A ver, 21. En uno de sus proyectos, Elías, subrayamos Elías, plantea, ¿qué cosa? Desarrollar una reeducación en valores y hacer que estos reflexionen acerca de lo que es bueno y sepan distinguirlo de lo que es malo. O sea, plantea para reinsertar a los presos a la sociedad, ¿no? Una reeducación en valores. Ya, para él, esa sería la solución para que no vuelvan a delinquir, ¿no? La forma de pensar de Elías es compatible con el intelectualismo ético de Sócrates. ¿Recuerdan Sócrates? Decía el conocimiento del bien o de la virtud para la acción correcta. Una persona virtuosa sabe qué es la virtud y el bien y lo va a aplicar en su vida. En cambio, las personas que ignoran van a delinquir, ¿no? Entonces, es el intelectualismo ético, ¿no? Podemos tener discrepancias, ¿no? Con Sócrates, pero es que esto no se da en la práctica, etcétera, pero esa es su idea, ¿no? Vamos con la 22. Esta pregunta es interesante. Bueno, todas son. A ver. A ver, en el libro del Génesis, que es el libro de la Biblia, Génesis, que es el capítulo 22, versículo 2, ¿no? Se lee, Dios le dice, ¿no? A Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Y entonces toma ahora toma a Isaac, ¿no? Es la idea, toma a Isaac. ¿Y para qué? Y ofrécelo allí en holocausto. Subraya, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, en holocausto, en sacrificio humano, ¿no? Bueno, este episodio bíblico nos presenta una oportunidad para reflexionar, ¿no? Acerca ¿de qué? De la relevancia y el significado de la libertad moral, ¿no? La libertad moral, recordarán ustedes, es la capacidad de todo ser humano que le permite tomar decisiones libres, autónomas, ¿no? Es decir, sin coacción externa. El caso planteado nos permite reflexionar acerca de la libertad moral, de su relevancia, de su significado, ¿no? Ya que ésta se ve alterada por la obediencia que Dios le exige a Abraham, ¿no? Pues acá, bueno, ahí por la respuesta es la relevancia y significado de la libertad moral. Esto realmente va a suscitar, ¿no? Una serie de diálogo, etcétera, pues interesante, ¿no? La pregunta. Entonces acá tenemos el ítem 23. A ver.
Suki o Sukei, a ver, Sukei, subrayemos, estudiante de arte, asiste a una exposición y queda maravillada con la obra de una joven artística plástica. Sus esculturas le parecen hermosas. Eso en cuanto a las expresiones, ¿no? de Sukei. Miguel, rayamos Miguel. Miguel, su enamorado, es un joven ingeniero que encuentra es un joven ingeniero que encuentra realmente carente de belleza las obras expuestas, ¿no? Para él no hay nada. Sukey atribuye los juicios de Miguel a su falta de formación artística, razón por la que no puede reconocer la belleza de las obras. No puede reconocer, ¿eh? Entonces, de acuerdo con los fundamentos de los juicios de valor, es posible afirmar que este, Sukey muestra una postura naturalista. Una postura naturalista. Luego decimos por qué. Ya, Miguel no es capaz de realizar una valoración estética. Pero acá teníamos que poner Miguel es capaz, porque si ponemos no es, también es respuesta, ¿no? Todavía doble, ¿ya? Entonces, supriman el adverbio no, pues Miguel es capaz de realizar una valoración estética, ¿ya? Porque ya veíamos, Sucre atribuye los juicios de Miguel a su falta de formación artística, ¿no? No puede reconocer la belleza de las obras, ¿no? Entonces, si yo digo Miguel no es capaz, entonces sería otra respuesta. Mejor pongo no y entonces afirmo lo contrario que se dice en el ítem, ¿ah? ¿Ya? Y entonces, Sukey, ¿por qué Sukey muestra una postura naturalista? Recordarán ustedes que Sukey considera que para realizar una adecuada valoración estética, el sujeto que valora debe de tener la educación necesaria para reconocer la belleza de las obras. Bueno, hasta allá, la belleza de las obras. Es decir, esa propiedad, el naturalismo, ¿no? Propiedad subrayado, esa propiedad, ¿no? Del objeto de valoración. La valoración estética de Miguel se atribuye a su falta de formación artística, claro. Entonces, Sukey coincide con el naturalismo, porque el naturalismo dice, ahí veo algo bello, eso es lindo, eso es hermoso. ¿Y qué cosa es lindo, qué es hermoso? Es una propiedad que está presente en los objetos, no es que yo ponga, sino es como un rasgo, una característica, una propiedad que tienen los objetos bellos. Eso es lo que afirma el naturalismo. O sea, la propiedad de ser bello, de ser bonito, de ser hermoso, eso está en los objetos que yo valoro. En este caso, ¿no? En este caso, en las esculturas, ¿no? Que es objeto de apreciación por Sucre. Bueno, vamos con la 24. 24. Aquí en la 24 está Hegel.
A ver, en una entrevista, el pintor cusqueño Víctor Wilca sostuvo que para crear sus cuadros, ¿ya? En primer lugar, subrayemos, en primer lugar debe tener la idea de la pintura que quiere graficar. Entonces, subrayamos esto, en primer lugar debe tener la idea de la pintura que debe graficar. Idea, ¿no? Sobre todo. En segundo lugar, imagina cómo se verá el cuadro. Hasta ahí sigue siendo idea, ¿no? Cómo se verá el cuadro. Y en tercer lugar, plasma esta imagen o esta idea en un lienzo. De lo anterior podemos inferir que la idea de arte de este pintor se asemeja a la de Hegel, quien consideraba que el arte es la expresión sensible de la idea. ¿Ya? En Hegel, la categoría máxima de su filosofía es la idea, el espíritu o lo absoluto, ¿no? Entonces, en el arte, ¿no? En la religión, en todas las manifestaciones culturales del hombre, siempre Hegel verá la expresión de la idea o del absoluto, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Es lo que hace Víctor Wilca, ¿sí? En sus lienzos. Entonces, expresión sensible de la idea, eso es lo que es para Hegel. A ver, aquí, un profesor explica a sus alumnos el principio de flotabilidad. Principio de flotabilidad, subrayado. Dice que la flotación de los objetos depende de la relación entre su densidad, ¿no? Su peso, etcétera, y la densidad del fluido en la que se encuentra. Entonces, primero explica el caso de una piedra que se hunde en un balde. En segundo lugar, el caso de un globo lleno de agua sumergido en una piscina que no flota, ¿no? Por último, el de los cubitos de hielo que flotan en el vaso de agua. De lo explicado por el profesor sobre la flotabilidad, se puede deducir que la ley científica trata de predecir qué es lo que va a suceder. Predecir qué es lo que va a suceder en una situación determinada. Entonces, una ley es una hipótesis confirmada, ¿no? En este caso, la ley de la flotabilidad. Una ley es una hipótesis confirmada que explica una regularidad y o predice también un fenómeno natural o social. Y tiene la forma de una proposición universal afirmativa. Por eso dice, la flotación de los objetos depende de la relación entre su densidad y la densidad del fluido en el que se encuentra. Esa es una ley y tiene la forma de una proposición universal afirmativa. Entonces la 25 es indudablemente la D. 26. En un debate público, uno de los polemistas afirma lo siguiente. A ver, subrayamos acá. No tenemos por qué seguir soportando gobiernos que atenten contra las libertades individuales, ¿no? Y que no sean capaces de establecer las condiciones de posibilidad con miras a que todos tengamos las mismas oportunidades para realizarnos. Lo planteado por el polemista guarda semejanzas con las ideas defendidas por quien,
por la teoría de la justicia de Rawls. ¿Ya? Recordarán ustedes, Rawls defiende una concepción liberal, ¿no? Centrada en las libertades individuales, todas las libertades para todos sin igual, como también la igualdad de oportunidades, o sea, la realización de la justicia, ¿no? Donde, bueno, todos puedan tener condiciones favorables para conseguir trabajo sin discriminación alguna, ¿no? En donde los menos favorecidos tengan mayor atención del Estado, ¿no? Entonces parece un comunista, Rawls, ¿no? Pero esa es su teoría, ¿ya? Tenemos la 27. Ay, no. Por favor, 27. En la 27, miren, bueno, ahí en Feyerabend, ¿no? Feyerabend es parte del anarquismo epistemológico, ¿no? Todo vale ahí, ¿no? Las ciencias empíricas carecen de un método seguro y único, y entonces establece que no hay diferencias entre la ciencia y la pseudociencia, ¿no? Entonces, resulta imposible distinguir con precisión entre ciencia y pseudociencia. Pero para Feyerabend, que es un anarquista, ¿no? Bien, la 28. Bueno, en su segundo manifiesto surrealista, André Breton decía en la segunda línea: el único estadio delante que no se puede aceptar es el de un sistema de conservación social que protegía a un orden perverso con explotadores y explotados. Se concluye que el planteamiento de Breton muestra una relación con la concepción del arte basada basada en su función para criticar a la sociedad. Breton, pues, presenta una gran actitud de crítica, ¿no? Claro, está influenciada por el marxismo y el psicoanálisis, ¿no? Entonces, bien. En la 29 tenemos ahí la clave, la B, ¿no? Al respecto, la postura que se contrapone a lo señalado es la planteada por Locke con referencia a la libertad individual. Locke entonces señala que, como buen liberal, el Estado debe salvaguardar los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿no? ¿Ya? Entonces el Estado no debe entrometerse en la vida, ¿no? de los ciudadanos, ¿ya? Entonces, veamos la 30. Bien, en la 30, la clave es la B, ¿ya? La clave es la de respeto a las normas e individualista, ¿no? Aquí en la 30, Astrid eh, asume un tipo de ciudadanía basada en el respeto de las normas, ¿no? No implica una participación directa, ¿no?
Por otro lado, Rebeca pretende mantenerse al margen de toda actividad política, asumiendo por ende una ciudadanía individualista, ¿no? Entonces, de respeto a las normas, ¿no? E individualista. Bueno, nos pasamos del tiempo, disculpen. Buenas noches a todos. Gracias por su atención y les deseo siempre éxito. Buenas noches.